¿Alguna vez has sentido que la historia que nos enseñaron parece incompleta, como si algo esencial se había eliminado con el tiempo, dejando huecos silenciosos? Desde temprana edad, aprendemos una narrativa lineal del progreso humano, simple, cómoda, organizada, pero profundamente limitado cuando observamos ciertos restos antiguos dispersos por todo el mundo entero hoy. Estas huellas no aparecen como respuestas claras, sino como preguntas incómodas, piedras fuera de lugar cronológicamente, tecnologías demasiado avanzadas para su hora oficial. Son descubrimientos que desafían las explicaciones fáciles y sugieren que el pasado puede haber sido ciencia más compleja, sofisticada y consciente de lo que normalmente aceptamos hoy en día. Moderno. Durante décadas gran parte de esta evidencia ha sido minimizada, ridiculizada o simplemente ignorados, no por falta de impacto, sino porque no encajan en los modelos establecidos. Cuestionar estas bases requiere valentía intelectual, porque afecta reputaciones, sistemas académicos y certezas construidas a lo largo de generaciones enteras humanos en todo el planeta. Si sientes una silenciosa incomodidad al escuchar estas historias, no es coincidencia. Es la señal de que algo resuena más allá de la lógica inmediata. La ciencia nace de la duda, y cuando evitamos ciertas preguntas, no estamos protegiendo el conocimiento, sino limitando su crecimiento natural humano colectivo en todo él. En este video, abrimos espacio para echar un vistazo pausado a antiguos descubrimientos considerados imposible, no como ataques a la ciencia, sino como invitaciones a profundizar. Cada uno. La evidencia presentada funciona como un espejo, reflejando tanto el ingenio, limitaciones ancestrales y nuestras propias limitaciones de la comprensión histórica científica, colectivo humano actual, que aún hoy existe. Quizás nuestros antepasados ya no eran primitivos, sino simplemente portadores de un tipo diferente al conocimiento, sensible, observador y profundamente conectado con los ciclos naturales. Con el tiempo, parte de este conocimiento puede haberse perdido, fragmentado o reinterpretados, dejando solo signos grabados en la piedra, la tierra y la memoria ancestral profunda humanidad colectiva. A medida que avanzamos, no es necesario que lo creas todo, simplemente síguenos. Mente abierta y atención plena. Algunas ideas provocarán resistencia, otras curiosidad, y quizás silencio interno. Este proceso es valioso porque revela dónde todavía estamos estancados. Narrativas cómodas que evitan lo desconocido en lo profundo de lo humano ancestral. Escondido. Cada descubrimiento presentado aquí actúa como un rayo de luz en un largo pasillo y oscura parte de la historia humana. No prometemos respuestas definitivas, pero sí el coraje de pregunta, porque cuando ciencia y humildad van juntas, lo desconocido deja de serlo, ser una amenaza y se convierte en una posibilidad legítima para el aprendizaje consciente. Al final de este viaje, quizás la pregunta más importante no sea qué hicieron estas civilizaciones. Sabíamos, pero lo que elegimos olvidar. Si algo dentro de ti despierta mientras escucha, quédate hasta el final. A veces entender el pasado es solo el primer paso para recordar quiénes somos realmente juntos ahora. La Gran Pirámide de Giza es quizás el ejemplo más emblemático de descubrimiento antiguo que desafía la ciencia moderna. Oficialmente, se habría construido alrededor 4.500 años como la tumba del faraón Keops, utilizando herramientas sencillas, fuerza humana y conocimientos rudimentarios de ingeniería. Sin embargo, cuanto más se analiza la estructura con instrumentos modernos, pero esta explicación parece insuficiente para explicar lo que está realmente ante nosotros. La pirámide está alineada con los puntos cardinales con una precisión que supera a muchos edificios actuales, faltando el norte verdadero por pequeñas fracciones de grado. Incluso con tecnología de punta, los ingenieros modernos admiten la dificultad de repetir esta hazaña hoy. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo una civilización antigua, supuestamente limitada a herramientas y cuerdas de cobre, lograron tal precisión matemática y geográfica? Otro detalle desconcertante es el trabajo con el granito utilizado en las cámaras internas. Algunos bloques pesan decenas de toneladas
y tienen cortes extremadamente precisos, superficies lisas y perforaciones cilíndricas que sugieren el uso de avanzados mecanizado. Experimentos modernos que intentan reproducir estos cortes con herramientas. Los primitivos han fallado repetidamente, lo que indica que algo no encaja en el modelo tradicional. Aceptado. Además, el interior de la pirámide no tiene rastros de hollín o humo, lo que sería inevitable si se hubieran utilizado antorchas o lámparas durante la construcción. Esto sugiere que los constructores tenían algún método aún desconocido de iluminación o una técnica de construcción que prescindía de la necesidad de que los trabajadores permanecieran en un espacio cerrados. Ninguna de estas hipótesis se acepta plenamente, pero todas apuntan a por el conocimiento perdido. La ausencia de inscripciones funerarias, objetos rituales, o incluso los restos del faraón, también causa extrañeza. A diferencia de otras tumbas egipcias, la Gran Pirámide está silencioso, austero, casi funcional. Esto ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si fue realmente diseñado como tumba o cumplió otra función, tal vez energética, simbólico o incluso científico. El ingeniero Christopher Dunn, al estudiar la estructura desde la perspectiva de la ingeniería moderna, sugirió que la pirámide podría haber funcionado como una especie de máquina, utilizando vibraciones, resonancia y propiedades físicas del granito. Aunque esta idea es controvertido, surge precisamente de la imposibilidad de explicar ciertos aspectos solo como trabajo ceremonial. Cuando la ciencia moderna se enfrenta a estos datos, se enfrenta a un dilema. Oye, aceptar que el pasado era más avanzado de lo que imaginamos, o continuar ajustándonos explicaciones para mantener una narrativa cómoda. La Gran Pirámide no requiere creencia, solo observación honesta. Sigue ahí, silenciosa, atravesando milenios, recordando que quizás la pregunta más importante no es cómo se construyó, sino por qué, quién, con qué conocimiento y por qué razón real oculta. Gran Pirámide de Giza. La Gran Esfinge de Giza es una de las esculturas más reconocidas del mundo, pero también uno de los más incomprendidos. La versión oficial afirma que fue tallada por alrededor del 2500 a.C. durante el reinado del faraón Kefren, como símbolo del poder real y protección espiritual. Sin embargo, cuando los geólogos comenzaron a analizar la erosión presente, en su cuerpo surgió un problema que la historia tradicional no pudo resolver. Manera convincente. Las marcas visibles a lo largo de la esfinge no se parecen a la erosión eólica y arena, común en el desierto del Sahara. En cambio, tienen profundos surcos verticales y patrones ondulados, propios del desgaste provocado por el agua abundante y prolongada. Este tipo de erosión ocurre cuando una lluvia intensa corre repetidamente sobre las superficies, zonas rocosas, algo que simplemente no ha sucedido en Egipto desde hace miles de años. El geólogo Robert Schoch fue uno de los primeros en señalar sistemáticamente este detalle. Al comparar la esfinge con formaciones rocosas expuestas a diferentes tipos de clima, concluyó que el monumento habría sido tallado en un período en el que la meseta de Giza todavía experimentó lluvias regulares e intensas. El último periodo con estas características climáticas terminaron hace aproximadamente 10.000 a 12.000 años, a finales de última edad del hielo. Si esta datación es correcta, la esfinge sería miles de años más antigua que la civilización egipcia oficialmente reconocida. Esto implicaría que una cultura anterior, desconocido u olvidado, habría sido el responsable de su construcción original. Para muchos, para los egiptólogos, esta posibilidad es inaceptable, ya que desmantela toda la línea cronológica aceptada para el desarrollo de la civilización en el Valle del Nilo. Los defensores de la datación tradicional argumentan que la erosión podría haber sido causada por aguas subterráneas o por restauraciones posteriores. Sin embargo, estas explicaciones no son capaces de justificar la profundidad, el patrón y la distribución uniforme de las marcas en todo a lo largo del cuerpo de la esfinge y los muros del recinto que la rodea. Curiosamente, la cabeza de la esfinge muestra menos erosión,
lo que sugiere que pudo haber sido tallada nuevamente en un periodo más tarde, posiblemente por los propios egipcios dinásticos. Esta hipótesis transforma completamente el significado del monumento. En lugar de haber sido construido por los egipcios, habría sido heredado por ellos, reinterpretado e integrado en su propia cultura y simbolismo. Esto explicaría por qué no existen registros claros de su constitución y por qué su cuerpo parece desproporcionado con respecto a su cabeza actual. La ciencia moderna está dividida ante esta evidencia. Los geólogos tienden a estar de acuerdo en que la erosión hídrica es real, mientras que los egiptólogos se resisten a la idea de una civilización avanzada anterior. Este impasse revela algo profundo sobre el estudio de pasado. Los datos científicos a menudo entran en conflicto con las narrativas históricas consolidado, creando áreas de silencio. La esfinge permanece allí, mirando al horizonte, como si observara ciclos enteros de olvido y redescubrimiento. No ofrece respuestas directas, solo señas. Y tal vez el mayor desafío no es explicar sus huellas, sino aceptar que la historia humana puede ser mucho más antiguo, más complejo y fragmentado de lo que estamos dispuestos a admitir todavía. Hoy, en el sureste de la actual Turquía, hay un yacimiento que obliga a los arqueólogos a reescribirlo todo quienes creían saber sobre el comienzo de la civilización humana. Göbekli Tepe fue descubierto en década de 1990 y desde entonces se ha convertido en una de las mayores anomalías de la arqueología. Moderno, data aproximadamente del año 9600 a.C. y es al menos 6000 años más antiguo que Stonehenge y las pirámides de Egipto, y sin embargo, presenta una complejidad que no debería haber existido en aquel remoto periodo. Según narrativa tradicional, los seres humanos en ese momento eran simplemente cazadores-recolectores nómadas, sin agricultura, escritura, ni estructuras sociales complejas. No, sin embargo, Göbekli Tepe contradice claramente esta idea. El sitio está formado por enormes pilares de piedra en forma de T, algunos de los cuales pesan más de 20 toneladas, dispuestos en círculos monumentales con alineaciones precisas y relieves detallados de animales, símbolos abstractos y figuras humanas estilizadas. El nivel artístico y técnico de 1900. Estas tallas sugieren no solo habilidad, sino planificación, cooperación a gran escala y una visión simbólica sofisticada. Para moverse, tallar y colocar estas piedras requeriría una gran cantidad de personas. Trabajar de forma coordinada, algo que presupone liderazgo, división de tareas y una motivación colectiva, mucho más allá de la simple supervivencia diaria. Aún más intrigante es el hecho de que Göbekli Tepe fue enterrado deliberadamente después siglos de uso. Se colocaron cuidadosamente toneladas de tierra y escombros para cubrir estructuras, conservándolas casi intactas durante milenios. Este acto no parece resultar de abandono o desastre, sino de una decisión consciente. La pregunta inevitable es, ¿por qué construir algo tan monumental solo para esconderlo más tarde? Algunos investigadores sugieren que Göbekli Tepe era un centro ritual o espiritual, quizás el primer templo conocido de la humanidad. Si esto es cierto, las implicaciones son profundas. Significaría que la religión y la organización simbólica precedieron a la agricultura, no la al contrario, como siempre se ha creído. En lugar de que las comunidades agrícolas den lugar a templos, tendríamos templos que darían lugar a la agricultura, invirtiendo completamente la lógica de la civilización. Esta inversión obligó a la propia arqueología a adaptarse. Los agricultores no habrían surgido debido a necesidad inmediata de alimentos, sino para mantener reuniones rituales regulares que requieren producción estable de alimentos. La civilización, en este contexto, no nacería de la escasez, sino de significado compartido, una idea poderosa e incómoda para los modelos académicos tradicionales. Göbekli Tepe también plantea la posibilidad del conocimiento heredado. ¿Cómo grupos por lo que los humanos antiguos desarrollaron, en tan poco tiempo, arquitectura y simbología tan avanzada? Algunos estudiosos especulan que este lugar podría ser el último vestigio de una cultura aún más antigua,
que desapareció tras el final de la última edad de hielo, dejando fragmentos de su conocimiento para las generaciones posteriores. Hasta la fecha, solo se ha excavado una pequeña parte del sitio. Lo que queda enterrado puede alterar aún más nuestra comprensión del pasado humano. Göbekli Tepe no ofrece respuestas fáciles. Se queda allí, en silencio, recordando que la historia de la humanidad puede no comenzar en la ignorancia, sino en un conocimiento profundo que elegimos olvidar antes de volver a aprender. Lentamente. Göbekli Tepe, debajo de la región de Capadocia en Turquía, hay una estructura tan extensa y compleja que desafía directamente nuestra comprensión de la ingeniería antigua. Este es Derinkuyu, una ciudad subterránea capaz de albergar hasta 20.000 personas, con establos, cocinas, depósitos de cereales, pozos de agua, iglesias, escuelas y un sistema de ventilación que aún funciona hoy. La profundidad alcanza más de 60 metros, distribuidos en al menos 18 niveles excavados en la roca. La explicación tradicional afirma que Derinkuyu se construyó gradualmente, a lo largo de siglos, como refugio contra las invasiones. Sin embargo, esta respuesta no explica el nivel de planificación necesaria para crear un sistema subterráneo tan eficiente. Los túneles son estrechas a propósito, las entradas se pueden sellar con enormes puertas circulares de piedra, y el aire circula a través de cientos de conductos conectados con precisión, evitando asfixia incluso con miles de personas dentro. Los ingenieros modernos señalan que el mayor desafío no sería excavar la roca, sino relativamente suave, pero mantiene la estabilidad estructural, la ventilación constante y el acceso seguro a agua potable. En Derinkuyu, los pozos de agua no llegan a la superficie, lo que indica conocimientos avanzados de contaminación y defensa. Esto sugiere que el proyecto fue concebido de una vez y no improvisado con el tiempo. Otro aspecto intrigante es el tiempo necesario para construir algo como esto. Incluso con herramientas modernas, excavar, retirar y organizar millones de toneladas de roca requeriría décadas. La idea de que las comunidades antiguas, sin maquinaria, lograran esto solo como medida de emergencia parece cada vez menos convincente. Todo apunta a un mayor objetivo, planificado con antelación y conocimientos técnicos perfeccionados. Además, Derinkuyu no es un caso aislado. Toda Capadocia está llena de ciudades, estructuras subterráneas similares, algunas interconectadas por túneles que se extienden kilómetros. Esto plantea la hipótesis de una red de metro regional, construida por una cultura que veía el underground no como una excepción, sino como parte esencial de la vida, una civilización que dominó el espacio invisible. La ausencia de registros escritos claros sobre quién construyó estas ciudades profundiza aún más misterio. Las civilizaciones posteriores reutilizaron Derinkuyu, pero no lo abandonaron. Relatos detallados de su origen. Es como si los propios constructores hubieran desaparecido, llevándose consigo el conocimiento que lo hizo todo posible. Permaneció solo las estructuras, silenciosas y funcionales. Algunos investigadores sugieren que estas ciudades pueden haber sido construidas en respuesta a antiguos cataclismos climáticos, como periodos de frío extremo o inestabilidad medioambiente después del final de la última edad del hielo. En este escenario, vivir bajo tierra no sería solo defensa contra enemigos, sino una estrategia de supervivencia contra un planeta inestable. Esta hipótesis conecta a Derinkuyu con antiguos mitos de personas que descendieron a la Tierra para sobrevivir. La ciencia moderna todavía debate estas posibilidades, pero una cosa está clara. Derinkuyu no encaja con la imagen de sociedades antiguas simples e improvisadas. Ella revela planificación, ingeniería y un profundo conocimiento del medio ambiente. Al caminar por sus pasillos, la sensación no es de refugio temporal, sino de un mundo paralelo cuidadosamente pensado. Y eso nos obliga a preguntar cuántas otras ciudades como esta todavía permanecen ocultos, esperando el momento para volver a ser recordados. Derinkuyu, debajo de una de las ciudades más enigmáticas de la antigua América, se esconde un misterio que aún permanece hoy desconcierta
a arqueólogos y científicos. Teotihuacán, situada en el actual México, fue una de las metrópolis más grandes del mundo antiguo, albergando a más de 100.000 personas en su pico. A pesar de su tamaño, influencia e impresionante planificación urbana, casi no se sabe nada sobre quién lo gobernó ni por qué fue abandonado. Lo que se descubrió recientemente bajo sus pirámides hizo que este silencio fuera aún más inquietante. En 2003, fuertes lluvias abrieron una cavidad cerca del templo de la serpiente emplumada. Mientras investigaban el sitio, los arqueólogos encontraron la entrada a un túnel subterráneo que había sido sellado deliberadamente hace casi 2000 años. Este túnel se extendió por más de 100 metros directamente debajo de la pirámide, que conducen a cámaras cuidadosamente selladas. No era un túnel de drenaje ni un paso común, sino un espacio ritual, claramente planeado. A medida que avanzaban las excavaciones, los investigadores encontraron miles de artefactos cuidadosamente depositados, incluidas esculturas, conchas, piedras preciosas y objetos simbólicos. Pero el descubrimiento más desconcertante se produjo en el fondo del cámaras. Grandes cantidades de mercurio líquido, brillando como un espejo oscuro bajo luz artificial. Hasta entonces se creía que las civilizaciones mesoamericanas no utilizaban mercurio de esta manera. El mercurio no se encuentra fácilmente en la naturaleza, y su extracción requiere conocimientos técnicos específicos. Además, es altamente tóxico, lo que hace que su manipulación sea peligrosa, incluso con tecnología moderna. La presencia de esta sustancia en un espacio subterráneo cerrado plantea preguntas inevitables. ¿Por qué transportar mercurio únicamente a largas distancias? ¿Sellarlo bajo una pirámide? ¿Cuál fue su verdadero papel en ese contexto? Algunos investigadores sugieren que el mercurio representaba ríos o lagos del inframundo, un paisaje simbólico asociado a la creación, la muerte y la transformación espiritual. En las paredes del túnel también fueron recubiertas con minerales reflectantes como la pirita, creando el efecto de un cielo estrellado cuando se ilumina. Esto indica que el espacio fue diseñado para causar un profundo impacto sensorial, no para uso práctico diario. Sin embargo, hay quienes van más allá de la interpretación simbólica. El mercurio tiene propiedades física única, siendo altamente conductora y sensible a los campos electromagnéticos. Aunque controvertida, la hipótesis de que estos túneles puedan haber servido energético o experimentos no está completamente descartado, precisamente porque no hay una explicación clara, sencillo que justifica el esfuerzo puesto en su construcción. Otro detalle inquietante es la ausencia de cadáveres. A pesar de la expectativa de encontrar tumbas de gobernantes, no se localizaron tumbas en las cámaras finales. Esto sugiere que el túnel no fue hecho para albergar a los muertos, sino para escenificar algo, tal vez un ritual de poder, iniciación o comunicación con el mundo invisible, un espacio reservado y cerrado intencionalmente para no volver a ser accedido nunca más. Teotihuacán sigue siendo una ciudad sin autores conocidos, pero con obras de ingeniería y simbolismo extremadamente sofisticados. Los túneles sellados y el mercurio escondidos bajo la tierra indican conocimientos que no se transmitieron. La ciencia, la modernidad observa, mide y cataloga, pero aún no comprende del todo. Y tal vez esto sea el mensaje más inquietante. Algunas civilizaciones antiguas no solo construyeron durar, sino ocultar, sellar y silenciar verdades para las que aún no estamos preparados comprender plenamente el día de hoy. Teotihuacán. En 1992, en la provincia china de Zhejiang, los agricultores decidieron drenar un lago considerado común durante generaciones. Cuando el agua retrocedió, resultó ser algo que nadie podía. Lo que esperaba, la entrada a una inmensa cueva artificial, tallada enteramente a mano. Nosotros. En los años siguientes se descubrieron más de 20 cuevas similares en la misma región, formando lo que ahora conocemos como las cuevas Longyu. ¿Qué hace esto? Un descubrimiento inquietante no es solo su tamaño, sino el hecho de que no existe registro histórico de su construcción. Cada cueva tiene salas gigantes, con techos que alcanzan los 30 metros de altura, muros perfectamente alineados
y pilares dejados estratégicamente para soportar la estructura. Todas las superficies internas tienen marcas paralelas y uniformes, herramientas, como si hubieran sido talladas de forma sistemática, obedeciendo a rigurosos estándares estéticos y técnicos. Se estima que más de 1 millón de metros cúbicos se eliminaron rocas para crear este complejo subterráneo. Lo más intrigante es que la antigua China tenía una tradición extremadamente detallada de registros escritos. Se han documentado ampliamente obras de ingeniería mucho más pequeñas, incluyendo canales, murallas y palacios. Sin embargo, no hay ni una sola mención a las cuevas de Longyu en crónicas, archivos imperiales o leyendas locales. Es como si este proyecto, el monumento, había sido borrado deliberadamente de la memoria colectiva. Las hipótesis oficiales intentan explicar las cuevas como antiguas canteras, pero la explicación no se sostiene del todo. Si fueran solo canteras de piedra, ¿por qué invertir tiempo y esfuerzo en un acabado interior tan preciso y estéticamente agradable? ¿Coherente? Además, no hay señales claras de uso posterior, como herramientas, objetos abandonados, inscripciones, restos humanos u objetos rituales. Las cuevas estaban vacías, silenciosos, como si nunca hubieran sido habitados. Otro punto desconcertante es la estabilidad estructural. Incluso después de más de 2000 años, las cuevas no presentan derrumbes importantes, infiltraciones graves ni fallos evidentes. Los ingenieros modernos reconocen que mantener la integridad de espacios tan grandes requiere conocimientos avanzados de geología y distribución de pesos. Nada indica improvisación. Todo sugiere una planificación cuidadosa desde el principio. Algunos investigadores sugieren que las cuevas pudieron haber tenido una función simbólica, rituales o incluso estratégicos, tal vez como lugares de almacenamiento, refugio o iniciación. Otros plantear la posibilidad de que fueron construidos por una cultura regional, dinastías altamente organizadas, anteriores o paralelas a dinastías oficialmente reconocidas. Una sociedad que dominaba las técnicas de excavación a gran escala, pero que desapareció sin dejar huellas escritas. El hecho de que varias cuevas sigan parcialmente inundadas hasta el día de hoy añade más una capa de misterio. Las áreas aún no exploradas pueden contener pistas que alteren interpretaciones actuales por completo. Sin embargo, las investigaciones avanzan lentamente, a menudo limitado por cuestiones burocráticas y falta de más interés institucional profundo. Las cuevas de Longyu plantean un tipo diferente de desafío para la ciencia moderna. Ellos no contradicen una fecha concreta o un hecho aislado, sino la lógica misma de cómo entendemos el pasado. Demuestran que pueden existir proyectos gigantescos sin autores conocidos, sin narrativas, sin memoria oficial. Quedan como espacios vacíos de significado claro, lo que nos obliga a admitir que la historia humana contiene capítulos enteros que todavía no sabemos ni cómo empezar a leer. Cuevas Longyu. En las montañas de los Andes peruanos existe un sitio arqueológico que desafía no solo la ingeniería antigua, pero la comprensión misma de cómo la arquitectura puede influir mente humana. Chavín de Huántar floreció aproximadamente entre 1200 y 500 a.C., mucho antes del Imperio Inca, y a primera vista parece un complejo más de templos de piedra. Sin embargo, bajo su superficie, se esconde un sistema de túneles y galerías, construido con un propósito profundamente inquietante. A diferencia de las ciudades subterráneas creadas para refugio o defensa, los túneles de Chavín no fueron hechos para acomodar a grandes poblaciones. Son estrechas, laberínticas y deliberadamente desorientador. Algunos pasillos permiten solo un paso, persona a la vez, mientras que otros conducen a cámaras donde el sonido se comporta de una manera ecos extraños que amplifican y distorsionan la percepción espacial. Nada allí parece accidental. La investigación moderna ha revelado que estos túneles fueron diseñados para manipular el sonido, la luz y sensación física. Los sistemas de drenaje canalizan el agua bajo el suelo, produciendo un sonido ruidoso, sonido constante y profundo que resuena por las galerías. En total oscuridad, este sonido crea la impresión de algo vivo moviéndose bajo los pies.
Los experimentos demostraron que instrumentos ceremoniales, como trompetas hechas de conchas marinas, cuando se tocan, en estos espacios generan sonidos seminales similar a rugidos, intensificando estados emocionales de miedo y reverencia. En el centro del complejo subterráneo se encuentra el lanzón, un monolito de granito con de más de 4 metros de altura, tallada con la imagen de una deidad híbrida, con rasgos humanos y animales. La estatua está colocada de tal manera que solo se puede acceder a ella después de cruzar el laberinto interior. Para quienes participaron en los rituales, el encuentro con esta figura se produjo en estado de privación sensorial, confusión auditiva y probable alteración de conciencia. Muchos arqueólogos creen que estos túneles se utilizaban en rituales de iniciación. Los individuos, posiblemente bajo la influencia de sustancias psicoactivas, fueron dirigidos por oscuros pasillos hacia Lanzón, donde la combinación de arquitectura, sonido y simbolismo creó una experiencia transformadora. La arquitectura funcionó como tecnología, psicológico, diseñado para inducir visiones, miedo, sumisión y, en última instancia, sentimientos de contacto con lo divino. El aspecto más desconcertante es el nivel de conocimiento necesario para crear este efecto. Los constructores de Chavín entendieron, de manera práctica, principios de acústica, hidráulica y psicología humana. Sabían cómo reacciona el cerebro al aislamiento, al sonido, repetición y desorientación espacial. Este tipo de dominancia no surge por casualidad ni por intento sencillo. Requiere una observación profunda y una intención clara. Chavín de Huántar muestra que algunas culturas antiguas no construyeron solo para vivir o proteger, sino para dar forma a las experiencias internas. La espiritualidad allí no era abstracta, fue inducido físicamente. Esto desafía la visión moderna de que la ciencia de la mente y la ingeniería sensorial son conceptos recientes. El pasado una vez más se revela inesperadamente sofisticado. La ciencia moderna reconoce la complejidad del sitio, pero todavía duda en aceptar plenamente sus implicaciones. Si los pueblos antiguos dominaran técnicas para alterar estados mental a través de la arquitectura, esto sugiere una comprensión de la conciencia humana mucho más antiguo de lo que suponemos. Chavín no deja textos explicativos, solo pasillos silenciosos. Y al repasarlos queda claro que no solo buscaban adoración, sino una profunda transformación de la percepción humana. Chavín de Huántar. En 1901, los buzos exploraban un naufragio cerca de una pequeña isla griega. Encontré algo que, a primera vista, parecía ser solo un montón de bronce corroído y madera. Durante décadas ese objeto permaneció olvidado en los museos, clasificado como irrelevante. Solo en el siglo XX, con el avance de las tecnologías de imágenes, quedó claro que el llamado mecanismo de Antiquítera era uno de los más experiencias inquietantes jamás realizadas sobre el mundo antiguo. El artefacto, que data aproximadamente del año 100 a.C., resultó ser un complejo sistema de engranajes entrelazados, diseñados para calcular con precisión los movimientos celestes impresionante. Al analizarlos mediante tomografía y rayos X, los científicos identificaron docenas de ruedas dentadas perfectamente encajadas, formando un mecanismo capaz de predecir eclipses solares y lunares, fases de la luna, ciclos planetarios, incluso fechas de eventos, hechos astronómicos importantes. Nada parecido debería haber existido en aquella época. Hasta entonces, se creía que los engranajes de este nivel de complejidad solo aparecían en la Europa medieval, más de 1000 años después. El mecanismo de Antiquitera desmanteló esto certeza. No era solo decorativo o simbólico, sino funcional, matemático y extremadamente preciso. Muchos investigadores han llegado a describirlo como el primero computadora analógica de la historia de la humanidad. Rápidamente surgió la pregunta inevitable: ¿cómo hacían los artesanos de la antigua Grecia, sin instrumentos industriales, pudiste crear algo tan sofisticado? La precisión necesaria para alinear engranajes así es enorme. Un pequeño error pondría en peligro todo funcionamiento del sistema. Esto indica no solo una habilidad manual excepcional, sino también
profundos conocimientos teóricos en astronomía, matemáticas e ingeniería mecánica. Aún más preocupante es el hecho de que no existen otros mecanismos similares conocidos de esa época. No existen registros escritos detallados que expliquen su construcción, ni ejemplos intermedios que muestren una evolución paulatina de esta tecnología. El mecanismo aparece prácticamente completo, funcional y aislado, como si fuera el último vestigio de una tradición técnica mucho más amplia que se ha perdido. Algunos historiadores sugieren que este conocimiento era parte de círculos restringidos de filósofos y científicos, vinculados a nombres como Arquímedes. Otros creen que hubo toda la escuela de ingeniería avanzada en el mundo helenístico, destruida por las guerras, incendios y el colapso de centros de conocimiento como la Biblioteca de Alejandría. Ser cualquiera que sea el origen, algo fundamental se ha trastocado. El artefacto también plantea una pregunta incómoda sobre la narrativa del progreso humano. Si una tecnología tan avanzada existiera y luego desapareciera, entonces el desarrollo no es solo lineal y acumulativo. Puede sufrir roturas profundas, pérdidas irreversibles y largos periodos de olvido. La ciencia moderna prefiere. Imaginemos que siempre avanzamos, pero el mecanismo de Antikythera sugiere que también retrocedemos. Hoy en día se han construido réplicas funcionales del mecanismo basándose en las técnicas más recientes, y todos confirman su increíble precisión. Esto elimina cualquier duda sobre su verdadera funcionalidad. No era un juguete ni un objeto ritual, era una máquina científico, creado para comprender el cosmos. Un antiguo intento de traducir el cielo al engranajes. El mecanismo de Antikythera es un recordatorio silencioso de que el pasado puede que haya sido mucho más sofisticado técnicamente de lo que suponemos. Desafía no solo cronología, pero orgullo moderno, y nos obliga a considerar una idea incómoda. Tal vez no seamos los primeros en mirar el universo con herramientas avanzadas, solo el último en redescubrir algo que ya ha sido olvidado. Mecanismo de Antikythera. Entre los restos más desconcertantes del mundo antiguo se encuentran las tablillas de arcilla de antigua Sumer, una civilización que floreció en Mesopotamia alrededor del 3500 a.C. En estas tablillas, escritas en escritura cuneiforme, encontramos no solo registros de inscripciones administrativas, pero detalladas, de astronomía, matemáticas, ingeniería, leyes y cosmología. Lo que desafía a la ciencia moderna no es solo el contenido, sino la forma en que este conocimiento parece ya muy desarrollado. Los sumerios no tuvieron un largo periodo de experimentación rudimentaria. Desde los primeros registros conocidos, ya dominaban sistemas matemáticos avanzados, como la base sexagesimal, que todavía utilizamos hoy para medir el tiempo y los ángulos. También demostró una comprensión precisa de los movimientos celestes, identificando planetas visibles y describiendo ciclos astronómicos con sorprendente precisión, todos sin telescopios o instrumentos modernos. Las tabletas describen mapas del cielo, listas de estrellas y observaciones planetarias que se necesitarían siglos para que civilizaciones posteriores los redescubrieran. El famoso disco de los ciclos de Venus, por ejemplo, muestra que los sumerios sabían predecir la aparición del planeta con notable precisión. Este nivel de observación requiere no solo tiempo, sino un método sistemático y una tradición científica estable, algo difícil de conciliar con la idea de una civilización recién emergida. Otro aspecto inquietante es la presencia recurrente de figuras conocidas como Anunnaki en textos mitológicos. Estas entidades se describen como portadoras de conocimiento, responsable de enseñar a los seres humanos habilidades fundamentales como la agricultura, construcción, escritura y organización social. La interpretación tradicional ve estas cifras como dioses simbólicos, personificaciones de las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, el lenguaje técnico asociado con estas enseñanzas llama la atención. Independientemente de la lectura mitológica, el hecho concreto es que el conocimiento sumerio aparece abruptamente y estructurado. No existen registros claros de culturas anteriores que explicar gradualmente esta explosión de conocimiento. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugieren
que los sumerios heredaron el conocimiento de una civilización anterior, posiblemente destruido por eventos climáticos al final de la última edad de hielo, transmitiendo fragmentos de su conocimiento a las personas que vinieron después. Esta hipótesis se ve reforzada por la presencia de mitos de grandes cataclismos, especialmente el inundación, que aparece no solo en Sumeria, sino en varias culturas alrededor del mundo. Para la ciencia moderna, estas narrativas son simbólicas, pero la intersección entre mito y registro técnico plantea la posibilidad de memorias históricas distorsionadas por el tiempo, pero basado en hechos reales. El malestar académico surge porque aceptar esta posibilidad implica admitir lagunas profundo en la historia de la humanidad. Significa reconocer que el conocimiento se puede perder, olvidados y luego redescubiertos, en lugar de seguir una línea continua de progreso. En las tablillas sumerias no prueban intervenciones externas ni explicaciones extraordinarias, pero muestran claramente que el origen del conocimiento humano es más complejo que normalmente lo admito. Hoy en día, miles de estas tablillas se conservan en museos, y aún se están traduciendo y reinterpretado. Cada nueva lectura revela detalles adicionales sobre un pueblo que parecía entender el mundo de una manera sorprendentemente moderna. La ciencia observa, cataloga y compara, pero aún no explica completamente cómo fue posible todo esto. Temprano en la historia registrada, las tablillas sumerias siguen siendo un incómodo recordatorio de que el pasado no comienza en la ignorancia. Puede comenzar en un punto alto, seguido de caídas y silencios. Quizás la verdadera anomalía no sea lo que sabían los sumerios, sino cuánto nos olvidamos de ellos, y esa posibilidad por sí sola es suficiente para desafiarlo todo. Lo que creemos saber sobre el comienzo de la civilización humana. Sumer. Cuando llegas aquí, algo importante ya ha sucedido. Y, no porque todas las respuestas no se han revelado, sino porque se han despertado las preguntas adecuadas. Cada uno de estos. Los descubrimientos antiguos demostraron que el pasado no es un pasado estático, cerrado y completamente entendido. Está vivo, fragmentado, y a menudo, incómodo. La ciencia moderna avanza precisamente cuando acepta este malestar y permite nuevas. Las posibilidades se consideran con seriedad y humildad. Lo que une pirámides imposibles, ciudades subterráneas, máquinas olvidadas, y el conocimiento que surge completo no es una teoría única, sino un patrón de sofisticación inesperada, de silencios históricos y pérdidas profundas. Quizás el mayor, un error, es imaginar que el conocimiento humano crece solo en línea recta, siempre acumulando, siempre avanzando. La historia sugiere algo diferente. Sugerir ciclos ascenso, colapso, olvido y redescubrimiento. Estos descubrimientos no exigen una creencia ciega ni un rechazo automático. Piden ser escuchados atento. Nos piden que aceptemos la idea de que nuestra versión de la historia es provisional, construido con las partes que sobrevivieron, no necesariamente con todas las que existió. Lo que ha sido borrado, enterrado o destruido, también es parte de la verdad, incluso cuando aún no sabemos cómo acceder a él. Quizás nuestros antepasados no eran menos inteligentes, simplemente vivieron en circunstancias diferentes, prioridades, otros valores, otras formas de entender el mundo. Y tal vez parte de esto el conocimiento se ha perdido no por fracaso, sino por ruptura. Guerras, cataclismos, elecciones, humano, todo deja huellas, incluso lo que recordamos. Al final, la pregunta permanece en silencio. ¿Y si lo que llamamos el comienzo ¿es la civilización realmente un nuevo comienzo? Si este mensaje te ha tocado algo, síguenos con nosotros. A veces el viaje no se trata de descubrir algo nuevo, sino de recordar lo que la humanidad aún no lo ha olvidado por completo.